Ok, vamos a empezar, por favor. Atiendan a la lista, ¿ok? Señores y señoritas Calderón, Calvo, Presente, buenas noches. buenas noches Chila, Presente, buenas noches, ingeniero. buenas noches Kulki, Díaz, Estrada, Hidalgo, Jurado, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches Maldonado, Mancilla, Presente, Genera, buenas noches. buenas noches Nieto, Párraga, Parrales, Paso, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches Pincay, Pomaquiza, Rodríguez, Rojas, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches Román, Rosado, Zagal, Sánchez, Zarango, Presente, ingeniera. Segura, Presente, buenas noches, ingeniera. buenas noches Tubay, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches y Valencia. ¿Alguien que no haya contestado a la lista, por favor? Ok. A ver, recuerden que hoy tenemos la evaluación, ¿ya? Entonces la evaluación está programada para 40 minutos. Eso significa que va a empezar a las 9:20. Se va a habilitar en la plataforma. Lo encuentran con el nombre de evaluación 3, ¿ya? Entonces, antes de empezar con la clase nueva, ¿algún comentario sobre la charla del algodón que tuvimos la última clase? Dígame, señor Tubay. Ya, ingeniera, verá, estuve averiguando ¿Ya? en los demás cultivos aquí que se producen aquí en Sudamérica y me salió que la mejor producción, por ejemplo, en Perú, la temperatura mínima agradable para el algodón es de 15 grados y una máxima de 30 grados. Y viniendo aquí atando cabos, aquí en Quevedo sería la condición climática idónea para el algodón. Pues. Pero ¿y en cuanto a humedad? Porque aquí, en cuanto a humedad, estamos hablando de un 76 como mínimo, una máxima de 86. ¿Y cuál es el rango en Quevedo de humedad? El rango de humedad estamos hablando de, igual que la que dijo el ingeniero, la que tiene en Calceta, Tosagua y Santa Ana, pero así va el rango, sí. Ajá. Entonces sería lo ideal. Pero yo, no sé ustedes, pero yo no le vi bien pagado en realidad. O sea, no le vi como un cultivo rentable. Rentable, yo tampoco. No, no le vi como un cultivo rentable, porque no, No, además, el procesamiento para obtener ya las pacas y todo debe ser mucho más, o sea, esas máquinas deben costar bastante. Se me olvidó de preguntarle eso al ingeniero cuánto cuestan, pero yo no le vi un negocio rentable. Más que todo existe el temor a que uno quiera invertir, pero no va a haber el respaldo por parte de, qué sé yo, del gobierno, Claro, ¿quién le compra? el apoyo más que todo de, qué sé yo, de comprar el producto hecho de aquí, sino que a veces más bien prefieren importar. Ajá. Y siempre va a existir ese temor de invertir o en algo que no está prácticamente a lo seguro. Claro, eso fue, o sea, por eso más que nada. Em, ¿Qué han escuchado ustedes del cultivo de jengibre?
¿Qué han escuchado? No sé si ustedes recuerdan. Perdón, ¿cómo te dijo? ¿Cultivo de jengibre? Ajá. Bueno, ahorita que está rentable, dicen así que está una caja o cubeta de esas queseras, está como de 85 a 90, viene a dar un quintal, viene a dar eso sí. Ya. A ver, les cuento. Ajá. Hasta el año pasado, justo hace un año, todo el 2020, todo lo que fue desde que empezó la pandemia y hasta el culminar el 2020, fue uno de los cultivos más rentables, porque si ustedes recuerdan, era para esto de la pandemia que todo el mundo consumía jengibre y era bastante solicitado en el exterior, entonces se exportaba bastantísimo, entonces llegó a costar el quintal hasta $120 y de ahí no bajaba de $80. La producción o el costo de producción en ese entonces, porque recuerden que ahora ya subieron todos los insumos agropecuarios, estaban alrededor de $5.000. O sea, para un hectárea ustedes gastaban $5.000 y recuperaban o al final la, ¿cómo se dice? La ganancia bruta, vamos a decirle así, era de 30.000. Quítenle en 30 o 40.000, dependiendo de cómo estén, ¿no? Quítenle los $5.000 que ustedes invertían y les quedaba $35.000 o $30.000 por hectárea. Entonces era uno de los cultivos que estaban en el boom. En la actualidad, desde empezar, como ya todo el mundo vio que el cultivo de jengibre era uno, primero es bastante rústico, ¿saben? No necesita mucho cuidado, no sufre de muchas plagas y enfermedades. ¿Qué le da el jengibre? Le da fusarium, puede tener problemas de nemátodos o esas dos básicamente así graves. Pero al momento de la siembra ustedes se le pone un fungicida, se le aplica el nematicida y ese cultivo no requiere de mucho cuidado. Dos aportes que se necesitan y ese salió. Entonces todo el mundo, principalmente en Quevedo, que era donde yo había visto, todos se dedicaron a la siembra de eso. Entonces sembraban hectáreas y hectáreas de eso. Y hoy por hoy eh, están pagando hasta $10 el quintal. Entonces, aún vendiéndoles a $10 se sale, como se dice, con las justas, se sale tablas. No ganan, pero tampoco pierden. Obviamente ese no es el chiste del agricultor. Pero me refiero a que bajó bastantísimo y ahorita hay sobreproducción y la mayoría de los agricultores en las zonas de Quevedo que se han dedicado al cultivo de jengibre están con el producto ahí, que no quieren cosechar porque una vez que se cosecha se tiene que inmediatamente comercializar. Y, o si no, lo tienen todavía ahí bajo tierra, pero recuerden que ya empieza lo que es empieza a rebrotar la semilla, entonces no funciona ahorita. Entonces sí, el cultivo de jengibre era un cultivo bastante rentable. ¿Cuáles las expectativas que yo pensaría que podría pasar? Como bastantes agricultores pequeños se dedicaron a la producción o a la siembra de jengibre, lo que va a pasar es que no tienen o no van a recuperar en esta cosecha, no van a avanzar a recuperar lo que han gastado y por lo tanto ya no van a tener dinero para volver a reinvertir o a sembrar en el nuevo periodo. Entonces los agricultores medianamente, digamos, los que por ahí han sobrevivido, en la nueva cosecha se van a levantar y otra vez va a tener el boom del jengibre. Yo pienso y apostaría a que va a pasar eso. Porque supongamos que todos nosotros fuimos pequeños agricultores y todos sembramos, vamos a perder y ya no vamos a tener dinero para reinvertir, para volver a sembrar. Entonces vamos a quedar ahí con la pérdida. En cambio, los que más o menos trataron de sobrevivir o están sobreviviendo, ellos van a salir con la nueva cosecha y otra vez va a llegar. Así que soy bien tentada a meterme en el cultivo de jengibre, en realidad. Ahora sí les escucho comentar. Una pregunta, ingeniera. Diga. Una pregunta, ingeniera. Pero el jengibre se puede vender seco, ¿sí o no? Pero para exportación ellos no quieren seco. Para exportación usted le recoge el rizoma, le lava bien, le deja secar, obviamente para que no vaya con agua, para que no haya problemas de aparición de hongos. Y se va, o sea, se va. Seco no, más que nada, aquí en Ecuador no. Aquí consumirán, ¿qué les digo? O sea, poquísimo. Todo, la gran mayoría, lo que de la producción nacional, toda se exporta. No sé si han escuchado usted, las exportadoras del Carmen, todas ellas de ahí son las principales. Ajá. Y aquí, en realidad, el producto en el país no se queda mucho. No somos consumidores, no tenemos el hábito, o sea, se consume poquísimo, básicamente nada. Si tuviésemos que vivir del consumo local de jengibre, nadie se dedicaría a sembrar porque no da. Incluso se puede hasta procesar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del té de jengibre, como
polvito que le hacen, no sé cómo, voy a decir la harina, pero no es harina, ¿no? Es como un polvito y todo eso. Pero no, aquí en el país no funciona, eso sí no se comercializa aquí. ¿Qué saben de los arándanos, en cambio? ¿Qué saben de los arándanos? Yo sabía, a ver, dígame, señor Tubay. Bueno, los arándanos es una fruta, digamos así, parecido al durazno. No. ¿Saben que Los los arándanos arándanos? son bayas. Son Sí, bayas. los arándanos Ah, pero sí son... parecía a la mora, sí. Yo les Parecía a la haría, mora. yo les haría parecidos a las uvas, más o menos. Y como los arándanos se venden como ya sequitos, son parecidos a las pasas. Son bien parecidos a las pasas, pero tienen un sabor más, como más agridulce. Y son bastante requeridos, solicitados, etcétera, en estos de los que llevan esta vida un poco más saludable, etcétera, porque son ricos en antioxidantes y son bastante caros. Ahora, ¿cuánto cuesta el costo de producción, etcétera? Desconozco, pero sabía que estaban sembrando arándanos en la parte de Santo Domingo. Se dedicaron a la siembra de arándanos en Santo Domingo y igual, la mayor parte del producto salía para exportación y una mínima parte se quedaba aquí. Sin embargo, sabía o había escuchado que el negocio de los arándanos también era un negocio bastante bueno. Recuerden que la mentalidad de hoy en día es la de tratar de emprender de alguna manera, porque trabajamos un mes enterito, nos sacamos del aire para, por ejemplo, no sé, en el mejor de los casos, un sueldo más de $1000. En la mayoría de los casos trabajamos por, no sé, 500, 700, $800 todo un mes, entonces sí deberíamos todo el mundo tratar de crear un emprendimiento, un propio negocio, etcétera. Y en esto de los cultivos hay que saber cómo atinarle bien al cultivo y al mercado. Eso que les digo del jengibre, en realidad daba bastantísimo dinero. Incluso antes de la pandemia, cuando yo, ¿qué les cuento? Unos 6 meses antes de la pandemia, alguien ya me ofreció otra vez el negocio del jengibre. Y fue como que no, es que esperemos, veamos, esto fue solo de la pandemia. Y créanme que los que tuvieron producto en la pandemia se hicieron dinero. Se hicieron dinero porque se estaban exportando bastantísimo, pero obviamente imagínense que todo el dinero que ellos hicieron en este año de la pandemia, o sea, en el año de la pandemia, en este año en cambio ya no tuvieron, o sea, no tuvieron ingresos, como les digo. Hagan de cuenta que antes les pagaban como a $1, $1.25, creo que era $1.80 el kilo. En la actualidad les están pagando 42 centavos en el mejor de los casos. Esto hace un mes más o menos. Ahora les están pagando como a 20 centavos del kilo. Entonces imagínense cómo eso de la agricultura varía bastante. Ya, paréntesis. Era solo que quería comentarles lo del jengibre porque hoy me enteré eso de que les estaban pagando a $10 el quintal. Y así como para cultura general, ¿no? ¿Cuántos kilos tiene un quintal? ¿Cuántos kilos tiene un quintal? ¿Cuántos tenés? Más o menos 45 kilos. Un kilo es 2.2 libras. Ya. La conversión exacta es que un quintal tiene 45,35 kilogramos. ¿Ya? Eso sí no se olviden nunca porque a veces en eso, cuando uno va a comercializar o va a hacer negocio o algo, algunas personas, la mayoría de agricultores hablan en quintales, pero los que les van a comprar les hablan en kilos. Entonces ustedes ya saben que un quintal tiene 45,35 kilos. ¿Ok? Listo. Recuerden eso porque esa va a ser pregunta de examen. ¿Cuánto dije que tiene un quintal, señorita Sarango? Dígame, señor Rojas. 45,35. Sería 45 kilos, 35 gramos. Correcto. Ya. Listo, entonces. Ingeniera, ¿puede repetir? No le escuché. Un quintal tiene 45 kilos con 35 gramos. Eso, así sería la manera correcta de decirlo, ¿ya? Un quintal tiene 45 kilos con 35 gramos. Listo. Entonces, continuando con nuestras clases,
Recuerden que nos quedamos hablando sobre lo que era biología vegetal, hablamos de los organelos, hablamos de los metabolismos primarios, metabolismos secundarios. Básicamente dijimos que los metabolismos primarios son las funciones esenciales que tiene que ejercer la planta para sobrevivir y son universales en todas las plantas, como el proceso de fotosíntesis, el proceso de respiración, el proceso de absorción de nutrientes, etc. Y los secundarios, en cambio, eran procesos o características únicas de algunas plantas, es decir, no la tienen todas las plantas y son como cualidades extras que tiene. Al no ser universales, quiere decir que si es que una planta no tiene ese tipo de metabolismo secundario, no le pasa nada. ¿Ya? Listo. Hablamos también de cómo se movía la savia dentro del sistema vascular, que el sistema vascular estaba creado por xilema y floema. Vimos los puntos de crecimiento, ¿recuerdan? Los meristemos primarios, meristemos secundarios, o también llamados meristemos apicales y meristemos laterales. ¿Cuál era la función de los meristemos? Permitir que las plantas crezcan en altura, y los meristemos primarios se ubicaban ¿en dónde? En los ápices o en las puntas del tallo y en las puntas de las raíces. Mientras que los meristemos secundarios o los meristemos laterales eran los que permiten crecer en grosor o en ancho a las plantas. Recuerden que eso ya vimos y recuerden que hoy hay evaluación de eso. Entonces, continuando con nuestra clase, vamos a ver un poco cómo se distribuyen o cómo están creadas. Muchos de ustedes han de haber escuchado hablar de las células del parénquima, de las células del esclerénquima, etc. Entonces empecemos, ¿ya? Entonces, células meristemáticas, ya vimos que eran células que pueden dividirse indefinidamente para generar nuevas. Y las células meristemáticas son lo que yo les decía, los meristemos apicales y los meristemos laterales. ¿Se acuerdan que yo les decía que las células se dividen y esto hace que las plantas puedan crecer en altura? Las regiones de estas células meristemáticas que originan el crecimiento se denominan meristemos, lo que ya les había explicado. Entonces tenemos meristemos apicales y meristemos laterales. ¿Dónde dije que se ubicaban los meristemos apicales? Señor Hidalgo, ¿dónde se ubican los meristemos apicales? Señor Chila, ¿dónde se ubican los meristemos apicales? Acabé de decirlo. En la zona de división, ingeniera. En la zona de división, ¿no? No. Ya. Los meristemos apicales. En las puntas de las raíces y en la punta de los tallos. Perfecto. Siempre que ustedes escuchen de meristemo apical, hagan de cuenta que son las puntas de las raíces que van a crecer hacia abajo y en la punta del tallo que va a crecer hacia arriba. Si no tuviésemos meristemos apicales, las plantas quedarían enanas, ¿ok? Y los meristemos laterales son en cambio los que les permiten coger cuerpo, digamos, hacerse como más gorditas a las plantas. Entonces, estas células meristemáticas iniciales son máquinas mitóticas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que yo les expliqué que tenemos una fase o una reproducción sexual y una asexual. La asexual se llama mitosis. Y gracias a la mitosis o a la reproducción asexual de las células, es decir, que no necesitan fusionarse, sino que se replican sin necesidad de fecundación, nosotros podemos sanar las heridas. Pasa lo mismo cuando, sí les conté, cuando nos cortamos y después se cicatriza nuestra piel, es porque está existiendo un proceso de mitosis. Es decir, que las células se reproducen para sellar la herida, para sanar la herida. Entonces lo mismo pasa aquí. Para que las plantas puedan crecer en altura, las células se reproducen y pasan de ser 2 a 4 a 8 a 12, 16, etc. Para ir creciendo en longitud, para cerrar, por ejemplo, cuando se le hace una poda, para cerrar la herida cuando sufre un daño por alguna herramienta o por algún insecto, etc. ¿Ok? Por eso se denominan máquinas mitóticas, como decirles máquinas de reproducción asexual. ¿Ok? Y gracias a ellas tenemos a las fuentes de juventud, porque los meristemos apicales y los laterales son los que permiten la aparición de nuevas hojas, permiten la aparición de, por ejemplo, cuando el tallo, antes de que se haga tronco, ustedes saben que es un tallo flexible, esa es una fuente de juventud, ¿ok? Dígame, señor Chila. O sea que los meristemas apicales son los primarios o los responsables de la formación del cuerpo, ¿sí o no? Del cuerpo de la planta. O sea, sí.
Correcto. de la planta. Esos son los, O sea esos son los que primarios. los primarios, pero ahí están incluidos lo que es los ápices, raíces y los tallos, ¿sí o no? Los ápices de los tallos y los ápices de las raíces. Correcto. Ah, ya, Correcto. ya. Por eso, cuando uno va a hacer, no sé si ustedes han escuchado hablar del cultivo de tejidos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una parte de la planta, de una mínima parte de la planta, yo puedo reproducir una nueva planta idéntica a la madre en laboratorio. ¿Por qué? Porque las células vegetales tienen una característica que se llama totipotencia. Esta totipotencia me permite o es la capacidad que tiene la célula para producir una planta idéntica. ¿Por qué? Porque con tan solo una célula, como existen o como hacen este proceso de mitosis, es decir, las células se duplican y se siguen replicando, pueden originar una nueva planta. Entonces, para yo hacer un cultivo de tejidos para obtener una planta idéntica, yo puedo tomar parte de las hojas, pero siempre se buscan las hojas nuevas, es decir, los brotes nuevos, donde sé que está el meristemo apical, ¿ya? Porque son las células básicamente nuevas, o sea, las que me van a reproducir inmediatamente. Por eso es que a partir de un pedacito de hoja, donde exista únicamente una célula, yo después voy a obtener nuevas plantas. Y eso es lo que se hace en biotecnología y lo que hacen los cultivos de tejidos y reproducen miles de plantas en laboratorios en poquísimo tiempo. ¿Ok? Ya vamos a ver eso más adelante. Pero básicamente les decía que se toma de los meristemos primarios porque ahí están las fuentes de juventud o las células madre, como se llamaría. Dígame, señor Rojas. Eso sería como clonar una planta. Claro. No, a ver. En las plantas casi no se le usa el término como clonar porque la clonación propiamente dicha eh, consiste como en manipularle al organismo artificialmente. En cambio, aquí lo único que hacen es a la planta le dan los nutrientes que necesita y crece una nueva. Pero sí, vamos a decir como clonarle porque salen idénticas. ¿Ya? Entonces, las células vegetales, yo tengo las células del parénquima, que son las células más sencillas. O sea, estas son las células más sencillitas, es decir, son las menos especializadas. ¿Cuál es la característica de ellas? Tienen una pared celular primaria muy delgada y nosotros ya vimos que la pared celular estaba compuesta por primaria, por secundaria y por... Un ratito. Entonces estaban pegadas entre sí por la pectina, ¿recuerdan? Que era como yo les decía el pegamento. Entonces las células del parénquima son muy delgaditas. ¿Por qué son delgadas? Porque esto le permite adoptar formas variadas mientras va creciendo. Es decir, no puede ser rígido porque la planta va a ir creciendo y por lo tanto tiene que ser flexible. No tienen pared secundaria y por lo tanto no tienen la celulosa. ¿Cuál es la función de las células del parénquima entonces? Las células del parénquima son las que almacenan agua y nutrientes en la raíz, los tallos, las hojas y los frutos. Entonces aquí el parénquima funciona almacenando lo que la planta necesita. ¿Qué quiere decir? Si es que yo tengo cactus, hagan de cuenta, tengo cactus en el desierto. ¿Qué es lo que ellos necesitan almacenar? ¿Qué necesitan almacenar? Necesitan Agua. almacenar agua. Agua, correcto. Entonces ellos van a tener un parénquima acuífero o un parénquima de reserva de agua. Siempre recuerden eso, las plantas en el parénquima almacenan lo que no tienen, almacenan lo que necesitan, lo que a futuro van a necesitar. Entonces, en el caso de todos los cactus, las crasuláceas, es decir, las que son ricas en agua, lo que ellos necesitan es almacenar agua y por lo tanto tienen un parénquima acuífero. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, las algas. Las algas y todas las plantas que viven bajo el agua, el plancton, etcétera, ¿ellos qué necesitan almacenar? ¿Qué necesitan?
ellos necesitan almacenar aire. Recuerden que toda planta necesita aire, necesita agua. Entonces, cuando están dentro del agua, lo que ellos necesitan almacenar, entonces es el aire. Y por lo tanto tienen un parénquima aerífero. ¿Ya? Después tenemos a los parénquimas que almacenan almidón en su interior. Por ejemplo, la yuca, por ejemplo, los tubérculos como las papas. Ellos tienen un parénquima de reserva. ¿Ok? Ellos tienen un parénquima de reserva. Entonces tenemos parénquima acuífero, parénquima aerífero, parénquima de reserva. Y esa es, en estos espacios es donde se almacena lo que yo les vengo mencionando, el agua, el aire o los nutrientes, ¿ya? Entonces pueden almacenarse en diferentes órganos. Por ejemplo, el parénquima de reserva lo encontramos en los tubérculos. El parénquima en cambio de agua, el parénquima de aire, podemos encontrarlos en las raíces, pero también en los tallos, ¿ya? Entonces siempre ustedes han de escuchar hablar del parénquima. Ahora ya saben que es la parte externa de la célula que almacena lo que en realidad la planta no tiene, o sea, lo que la planta va a necesitar. Entonces por eso es de almacenamiento, ¿ya? Eso en cuanto al parénquima. Ya les voy a explicar del colénquima. Ahora, ¿qué son las células del colénquima? Esas son, le siguen a las células del parénquima. Entonces hagan de cuenta que tenemos hacia afuera el parénquima, seguimos ingresando, tenemos al colénquima, y el colénquima actúa como un pegamento. ¿Qué quiere decir? Que le proporciona un soporte flexible a la planta. ¿Ok? ¿Por qué es flexible y por qué actúa como pegamento? Porque contiene gruesas capas de celulosa. Recuerden que el colénquima no tenía celulosa. En cambio, parénquima, perdón, no tenía celulosa. El colénquima, en cambio, sí lo tiene bastantes capas de celulosa. Este posee una pared primaria que se engrosa o se hace más gruesa en ciertos sitios donde contienen celulosa adicional. Entonces miren aquí, las paredes celulares se ensanchan en los bordes porque aquí tienen grandes cantidades de celulosa. Entonces el colénquima es la función que pega a las otras células y que les permite este movimiento flexible, ¿ok? Que actúa como pegamento para que las células no se abran y por eso contiene gruesas capas de celulosa y permite tener la turgencia a la planta. Entonces, yo puedo tener colénquima y cuando en algunas plantas, o mejor dicho, en la mayoría de plantas, nosotros vemos que estas tienen cloroplastos adheridos al colénquima. Entonces aquí se le llama clorénquima. Ese es un ejemplito. En realidad se llama colénquima, pero ese es el ejemplo de que en algunas plantas los cloroplastos se encuentran adheridos en las células del colénquima y por eso toman el nombre de clorénquima. Por último, tenemos a las células del esclerénquima. ¿Qué es de estas células? A ver, primero, antes de que me olvide. Las células del colénquima son las que les permiten a las plantas moverse y que no se rompan. ¿Se han visto ustedes que cuando viene un fuerte viento, las plantitas como que se mueven a un lado, al lado del viento? O sea, como les sopla el viento y después regresan a su sitio y no se rompen, ¿verdad? Gracias al colénquima. Entonces el colénquima es el que permite que las plantas no se muevan, o sea, no se rompan, perdón, que se muevan con el viento, pero no se rompan. Ahora, tenemos en cambio las células del esclerénquima. Las células del esclerénquima son las que permiten que los tallos que al nacer son verdes, después se formen o se hagan troncos. ¿Y de qué están hechos los troncos? De la lignina. Todos los troncos, todos los árboles que nosotros vemos que son duros, tienen lignina. Pero ellos no nacieron duros. Ustedes saben, ellos no fueron troncos desde un inicio. Ellos primero eran unos tallos herbáceos, tallos suaves, tallos flexibles. ¿Qué pasa entonces? El colénquima se sigue formando la celulosa, mientras el tallo es un tallo verde, un tallo flexible que se mueve y no se rompe. Cuando ya empieza a trabajar o a aparecer las células del esclerénquima, este tallo herbáceo empieza a hacerse rígido. Se me fue. Perdón. ¿Hasta dónde me escuchan? Hasta que los tallos se hacen duros gracias a la lignina. Ya, chévere, entonces, sí me han escuchado. Entonces les decía que en un inicio yo tengo tallos
suaves, tallos herbáceos flexibles gracias a las células del colénquima. Con el paso del tiempo, los que se van a convertir en árboles empiezan a producir bastantes células del esclerénquima, porque el esclerénquima es aquel que le da el soporte rígido. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Voy a suponer que sí, ¿ya? Entonces, bueno, les decía que los tallos que son herbáceos en un inicio, gracias a las células del colénquima, y hasta el internet ya quiere irse de feriado. Sí, no se escucha. Es por el tiempo. A ver, ahí. Entonces, veamos si es que ahora sí puedo completar la idea. Les decía que las células o los tallos que en un inicio son herbáceos, son flexibles, son suaves, es porque tienen gran cantidad de celulosa por las células del colénquima. Las plantas que son destinadas a convertirse en árboles, en arbustos y que por lo tanto tienen que hacer un tallo tipo tronco, empiezan a tener grandes reproducciones de células del esclerénquima, lo que hace que se forme la lignina. Todo árbol que ustedes vean, su tallo o su tronco está formado por lignina, que es la parte endurecida, ¿ya? Eso en cuanto a los árboles. Ahora, las células del esclerénquima son células que mueren al alcanzar la madurez. ¿Saben dónde se puede observar bien esto? Cuando ustedes talan un árbol y ven los anillos. Se han visto que hay como unos anillos concéntricos. ¿Qué quiere decir? Cada una de ellas fueron células del esclerénquima, que una vez que alcanzaron su proceso de madurez, muere. Y otra vez empieza a aparecer otro anillo y otro anillo y otro anillo. Entonces, en los troncos dura un año estas células del esclerénquima. Por eso es que les dicen que si es que contamos el número de anillos en un tronco, vamos a saber cuántos años ha tenido este árbol. ¿Ya? ¿Dónde más encontramos células del esclerénquima? Las células del esclerénquima también las podemos encontrar en los frutos de hueso. ¿Cuáles son los frutos de hueso? Por ejemplo, los duraznos, por ejemplo, las claudias, todos los que tienen como esa semilla dura, vamos a decir, ¿ok? Entonces las células del esclerénquima se pueden clasificar en fibras y esclereidas, ¿ok? Antes de eso, las células del esclerénquima obviamente le proporcionan firmeza. Hagan de cuenta que tenemos células del esclerénquima en los troncos, por lo tanto son los que les proporcionan firmezas en regiones que han dejado de crecer y ya no necesitan ser flexibles. Por eso les explicaba que mientras son tallos jóvenes, tallos herbáceos, tienen colénquima. Una vez que van endureciendo, o sea, tienen que ya aguantar o soportar el peso, empiezan a reproducirse las células del esclerénquima que les dan dureza a estas partes del tallo que ya no necesitan ser flexibles, que no necesitan moverse con el viento ni nada, ¿ya? Como les decía entonces, las células del esclerénquima se dividen o se clasifican en las fibras y en las esclereidas. Entonces, ¿qué es las fibras? Las fibras son las que básicamente conforman los tallos o los troncos con la lignina, que permite el movimiento de los tallos y de los troncos sin que se rompan. Recordando que en la parte inferior del tronco, es decir, la más grande, ya no se va a mover, ¿ok? Ya son zonas rígidas. Y las esclereidas, que aunque ustedes no lo crean, es lo que consumimos. ¿Por qué? Las esclereidas son células cúbicas o esféricas que forman parte de ¿qué? De las cáscaras, de todas las cáscaras. Y de los frutos de hueso. Como les decía, las cáscaras como las de las peras, las manzanas, los duraznos, las uvas, etcétera. En todo eso tenemos esclereidas. Y forman parte de los huesos de los frutos, es decir, del durazno, de la claudia, del abridor, de todas esas, de todas las que tienen semejante al durazno, ¿ok? Y también las encontramos conformando la textura arenosa de la pera o de la manzana. Eso que nosotros nos comemos y que le sienten como textura arenosa son en realidad células del esclerénquima. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Entonces recuerden, células del parénquima, del colénquima y del esclerénquima. ¿Ok? A medida que van, por ejemplo, parénquima, colénquima, esclerénquima, a medida que vamos subiendo, vamos teniendo células que son más complejas. Las células del parénquima almacenan lo que la planta va a necesitar. Las células del colénquima actúan como pegamento y les permiten ser flexibles, tienen grandes cantidades de celulosa. Las células del esclerénquima son las que le proporcionan lignina, es decir, que les hacen rígidas, y se dividen en fibras, que son las que forman la lignina, y las esclereidas, que las encontramos en las cáscaras, en los frutos de hueso y en las texturas arenosas de las peras, de las manzanas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y ahí no les pregunto yo. Y hablando o continuando con lo que hablamos del tejido vascular, entonces ya sabemos que el tejido vascular es semejante al sistema sanguíneo que tenemos los humanos y está formado por xilema y floema. Rápidamente ya dijimos que el xilema es el que transporta agua y nutrientes minerales desde la raíz y el floema el que transporta los nutrientes desde las hojas. Por eso se le llama savia bruta al xilema y savia elaborada al floema. ¿Ok? Miren aquí, ¿cómo están compuestas entonces? El xilema está conformado por traqueidas. Las traqueidas son semejantes como unas cañitas, ¿ya? Son semejantes como a las cañitas básicamente. Y se encuentran ubicadas en la parte interior. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le hago un corte a un tallo, en la parte central yo voy a tener al xilema y en la parte periférica voy a tener al floema. Entonces por aquí es donde se van transportando o donde se mueven todos los productos de la savia bruta, es decir, el agua y los nutrientes que puede absorber desde el suelo. Entonces miren la forma que tiene una traqueida. Recuerden siempre entonces que el xilema está conformado por traqueidas. Mientras que el floema está conformado por tubos cribosos, así se llama. Entonces, repito. Ay, mil disculpas. Aquí están viendo el partido también. Déjenle escuchar, ¿golearon o no? No, al final no hicieron gol. Mi disculpa, el floema conformados por... El floema por tubos cribosos. ¿Bien? Entonces, el floema está conformado por tubos cribosos. Y esos tubos cribosos en el corte transversal se van a ubicar hacia afuera. ¿Ya? Déjenme ver si creo que tengo por aquí una fotito para hacerles ver cómo se hace. Entonces recuerden que estos tubos cribosos son los que transportan los productos de la fotosíntesis desde las hojas hacia las raíces. Por lo tanto, tiene un movimiento descendente. ¿Ok? Así, miren, aquí está. Aquí. Miren lo que les decía. Cuando yo hago un corte transversal, yo voy a encontrar en la parte periférica, es decir, hacia afuera, a los tubos cribosos o al floema. Y en la parte de adentro voy a encontrar al xilema o a las traqueidas. ¿Ok? Entonces siempre cuando ustedes vean un corte transversal, hagan de cuenta que afuera vamos a ver siempre el floema y más adentro vamos a ver el xilema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que vimos la clase de hoy? Ya voy a hacerles yo preguntas. El xilema transporta... el floema que transportaba la savia bruta. La savia elaborada. ¿Y el xilema? La savia bruta. Ok, ya está bien. Ya, a ver, veo una manito levantada por aquí. Ahí. Listo, entonces voy yo con preguntas. Una pregunta, ingeniera. Dígame. O sea, el floema consta de dos tipos que son conductoras de tubos cribosos. No. No. El floema está compuesto por tubos cribosos, así se llama. La estructura, estos como sorbetes, se llaman tubos cribosos, que conforman al floema. Ya.
Mientras que el xilema dijimos que de qué estaba compuesto, señor Calderón. ¿De qué estaba compuesto, señor Calderón? Señor Slater, ¿de qué está compuesto? A ver, señorita Sarán. De traqueiras. Traqueidas, muy bien, ¿ya? Entonces, a ver, voy preguntando y recuerden que vamos sacando notas. ¿Cuáles son los dos tipos de células meristemáticas que existen? A ver, señor, vamos desde abajo. Señor Hidalgo, ¿cuáles son los dos tipos de células meristemáticas que existen? La verdad que, ingeniero, recién voy llegando del trabajo, vea, y estoy recién hace 5 minutos recién me estoy integrando. Ok, a ver, señor Rojas. Yo, ingeniera, buenas noches. A ver, dígame. Meristemática apical y meristemática lateral. Muy bien. ¿Cuál es, o mejor dicho, dónde encontramos a las meristemáticas apicales? Señor Párraga. ¿Me puede repetir, ingeniera, la pregunta? ¿Dónde encontramos a los meristemas apicales? ¿Dónde encontramos? Los meristemas apicales. Meristemas tropicales. En la punta y en la raíz de las plantas. En los ápices o en las puntas. Recuerden que decir ápice es como decir punta, ¿ya? Entonces en la punta de las raíces y en la punta de los tallos. ¿Cuál es la característica de estos meristemas? ¿Por qué son tan importantes, señor Rojas? Porque actúan en el desarrollo de la planta. Perfecto. Sigue. ¿Va a decir algo más? Eso nomás. Ya. Son importantes porque ellos permiten o mejor dicho, aquí se desarrolla la reproducción o la multiplicación de las células y por lo tanto participan activamente en el crecimiento de las plantas. ¿Qué tipo de reproducción hacen ahí, señor Paul? Por división asexual. Exacto, entonces hacen división asexual o mitosis. ¿Ok? Listo, a ver. ¿Qué más dijimos? Existen tres tipos de células. Células del parénquima, del colénquima y del esclerénquima. ¿Cuál de ellas es la más sencilla? ¿Cuál de estos tres tipos de células es la más sencilla? Señor Mancilla. Las células del parénquima son las menos especializadas. Muy bien. Ejemplos de plantas que tengan parénquima que almacena aire. Señor Segura. Las algas y el microplancton. Correcto. Todas las que viven de manera acuática almacenarán oxígeno o aire. Entonces, siendo así, ¿cuáles serán ejemplos de plantas que en cambio almacenan agua? Señor... ¿Quién no ha hablado todavía? Señor Segura. El cactus, ingeniera, no. Sí, todas las que básicamente viven en las zonas áridas, ¿ya? Después tenemos los que almacenan el almidón o como se le llama parénquima de reserva. ¿Cuáles son, señor Slater? Todos los tubérculos, Miss. Los tubérculos, correcto. Ya, entonces recuerden que dijimos también que las células del parénquima no tienen celulosa, ¿ok? Son bien sencillitas, no tienen celulosa. Avanzando encontramos a las células del colénquima. ¿Y cuáles son características de las células del colénquima, señor Calderón? Señor Wessner, ¿cuáles son las características del colénquima?
permite que la planta se mueva y no el movimiento de la planta. Correcto, permite que la planta se mueva y no se rompa. Si no, imagínense, viene un viento y se debería quebrar, ¿verdad? O medio hace un movimiento brusco, pasamos y le tocamos, debería romperse. En cambio, gracias al colénquima, tiene flexibilidad. ¿Y por qué tiene flexibilidad? ¿Qué tiene? Tiene grandes cantidades de ¿qué? Lignina. No, la lignina no da movimiento. ¿Cuál es la que da movimiento? La celulosa, ¿ok? Tiene grandes cantidades de celulosa. Y la celulosa es la que le permite tener el movimiento, la que actúa como pegamento y le permite ser flexible, ¿ya? Ingeniero, O pregunta. sea que ingeniero. A ver, dígame primero el señor Wessner. ¿Hasta qué tipo de flexibilidad puede tener la planta? ¿O por tipo de plantas tienen diferentes flexibilidad? Porque hay, por ejemplo, puede haber plantas con unas contexturas más Claro. bruscas, otras Ya, básicamente le permite tener movimiento, pero no todas las plantas van a tener el mismo movimiento, porque no es lo mismo que yo tenga plantas de maíz a que yo tenga plantas de frijol, obviamente. El frijol tiene mucho más movimiento porque tienen un tallo mucho más suave. Mientras más herbáceo es el tallo, más cantidad de celulosa y sobre todo más cantidad de células del colénquima tiene. ¿Ok? No es lo mismo igual que tenga un tallo de rosa, por ejemplo, a que tenga un tallo de un cartucho. El tallo del cartucho, ustedes saben que soporta bastante movimiento y es bastante flexible. El tallo de la rosa se mueve un poco, pero si es que yo le hago un movimiento bastante brusco, se va a romper. Entonces, obviamente, siempre la flexibilidad o el grado de flexibilidad que tenga una planta va a depender de la especie, de la variedad. Pero, sin embargo, todas tienen este contenido de colénquima que les permite como un movimiento suave y no estáticamente hasta que se rompa. ¿Ok? Decíamos también, ya, después hablábamos de las células del esclerénquima. ¿Cuáles son plantas que desarrollan? Porque recuerden que no todas las plantas tienen células del esclerénquima, ¿no? ¿Cuáles son las que sí tienen? A ver, sabiendo que son las que forman, o mejor dicho, a ver ya, vamos otra vez. ¿Cuál es la función de las células del esclerénquima? Son las que mueren al alcanzar la madurez. Ya, mueren al alcanzar la madurez, perfecto. Pero ¿qué característica le dan a las plantas? le dan rigidez. Le dan rigidez. Son las encargadas de formar los troncos, porque yo tengo células del esclerénquima que se forman los troncos. ¿Y los troncos están formados de qué? ¿De qué? Señor Paul, ¿de qué están formados los troncos? De lignina, tallos lignificados. De lignina, correcto. Entonces, las células del esclerénquima permiten que los tallos herbáceos se conviertan en troncos porque le permiten la formación de lignina. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica de estas células que mueren a la madurez? Alcanzan su tiempo y mueren. ¿Ok? ¿Qué más dijimos de las células del esclerénquima? Que se dividen en dos tipos. ¿Cuáles eran estos dos tipos? Señor Tubay, ¿cuáles son los dos tipos en los que se dividen las células del esclerénquima? ¿Cuáles son? Señor Wessner. ¿El fluema y el xilema? No. Fibra y esclereidas. Fibras y esclereidas. Las fibras son las que conforman los troncos, es decir, los que contienen la lignina. Y las esclereidas, en cambio, ¿qué dije que eran, señor Mancilla? ¿Qué eran las esclereidas? Formarían la cáscara, la envoltura de los frutos con semilla dura. Ya, las cáscaras de todas las frutas, ¿ok? Eso sí, las cáscaras de todas las frutas.
Y también forman parte de los frutos o de las semillas duras, ¿ya? De las semillas duras, vamos a decir. A todas las que tienen esta semilla semejante al durazno se les conoce como frutos de hueso. Al capulín, al durazno, a la claudia, todas ellas se les conoce como frutos de hueso porque tienen una semilla bien dura. Entonces, en esta semilla dura también encontramos esclereidas. ¿Y dónde también encontramos esclereidas que nos comemos? Además de las cáscaras, ¿no? En el durazno y en la pera y la manzana. Correcto. Cuando yo tengo una pera y una manzana con textura arenosa, por ejemplo, las manzanas que se les dice decolada, no sé si ustedes allá, pero las que se dice decolada, esas son de textura arenosa y aquí tenemos gran cantidad de esclereidas. ¿Ya? Después hablamos brevemente también de algo que ya sabíamos, como es el tejido vascular. Y vamos así nuevamente. El tejido vascular está compuesto por xilema y floema. ¿De qué estructuras está compuesto el xilema? Señor Chila, ¿de qué estructuras está compuesto? ¿De qué estructuras está compuesto el xilema? Señor Calderón. Recuerden que las participaciones cuentan como actuación en clase. De traqueidas. Traqueidas. ¿Y en qué parte del tallo se encuentran? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Las traqueidas. Hacia la parte central, en la parte interna. Correcto, hacia la parte de adentro. Por lo tanto, el floema, ¿de qué estará compuesto, señor Párraga? Está compuesto por tubos cribosos. Tubos cribosos. Y se encuentran hacia afuera. ¿Ok? Muy bien. A ver, déjenme sigo anotando las actuaciones. Listo. A ver, ¿alguna pregunta de lo que vimos del día de hoy? ¿Algunas preguntas? ¿No? A ver. Un segundito, déjame guardar esto. Ingeniera, de pronto me gustaría que suba este PDF para uno tener un poco más de estudio acerca de todas estas células y así poder desarrollar mejor. Claro, justo ahorita estaba guardando la presentación para subírselas a la plataforma. A ver, un segundo. A ver. Recuerden que algunas cosas de las que les pregunté hoy aquí están dentro del examen. ¿Ok? A ver. Bien. Mientras tanto, una preguntita. ¿Será que la siguiente semana podemos tener clases en vez del día jueves, el día viernes? ¿Creen que se les dificulte o el viernes se van de rumba? No, por mí está bien. La otra semana. Voy a suponer que el silencio del resto de compañeros es que no tienen problemas que tengamos clases los viernes. Estaría bien, hija. El viernes. Pero solamente sería el viernes, ingeniera. No, o sea, martes normal, pero la siguiente clase en vez de tener jueves, tendríamos viernes. Jueves. Sí. O sea, ya cambiaríamos. Ah, ya. Por favor, solo por esa semana. ¿Al mismo horario? Sí, el mismo horario. A ver, espéreme que estoy subiendo la tarea un ratito. Perdón, la presentación. No hay problema. Sí, no hay problema. Puede ser viernes, sábado, domingo. Ay, no. Sábado y domingo ya no. Sábado día. Sábado día santo, guárdalo, por favor. Acuérdense en eso. Es San Sábado, el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que tiene que arreglar la casa, lavar, planchar. Exacto, sí. A ver. Mañana Listo. supongo que algunos de ustedes van a tener feriado mañana, entonces ya mañana pueden descansar. Nada, trabajar nomás. A trabajar. Los que están en la universidad ya han de estar de vacaciones también. Sí, pero igual hay que trabajar, ingeniero. Las deudas nos llaman. No me digan que los que estudian y trabajan.
Sí. Sí, yo estudio y trabajo en ingeniero. Madre mía, les envidio, madre. Les admiro, Sí, pero me no les toca envidio. trabajar también mañana. Bueno, Estudiar, los de las flores sí no creo que tienen descanso nunca. arreglar casa. Sí, mañana toca trabajar. Ya. Listo, ya les subí la presentación, ¿ok? Verán, tengo un tema que vamos a empezar a desarrollar una tesis y encontré uno bastante importante. Recuerden que yo les había hablado que aparte de los hongos benéficos, también existen bacterias benéficas, ¿verdad? Una de ellas es, no sé si ustedes habrán escuchado de Azolla, que se llama Anabaena azolla, que es la asociación entre esta bacteria, Anabaena, con este tipo de azolla y actúan como fuente de nitrógeno. ¿Ok? Entonces verán, les voy a enviar el PDF que está bien cortito. Es más, mejor les voy a enviar el link para que ustedes abran ese PDF que está bien cortito y lo lean, porque la siguiente clase vamos a hablar sobre eso. ¿Ok? Entonces les cuento qué queremos hacer nosotros. Vamos a hacer una tesis en hidroponía sobre forraje. Entonces queremos aplicarle ahí esta bacteria en diferentes dosis para saber cómo ella va a actuar, qué tanto de nitrógeno le va a permitir fijar al forraje. Y encima más lo vamos a hacer de manera hidropónica. Entonces queremos ver cómo sale. Les voy a enviar una foto. Les voy a enviar una foto de una tesis que se hizo igual de un estudiante en el cual probamos bioles versus una solución nutritiva química, lo que comentaba la clase pasada que les pedía información, para ver cómo crece la raíz, qué tal está el crecimiento radicular. Y ahí van a ver que lo que se suministra únicamente con biol tiene una raíz mucho más pequeña y la planta está menos desarrollada, tiene menor número de hojas, altura de la planta, versus la solución nutritiva que se hizo. Y me contaba el técnico que estaba a cargo de esta tesis que pasado o llegado a ciertos días, por ejemplo a los 60 días, 35 días, 40, dependiendo de la planta, empiezan a tener deficiencias nutricionales. O sea, por más que ellos le den el biol, igual estaba todo el tiempo sumergido en eso, controlado el pH, controlada la conductividad eléctrica, etcétera. Las plantas presentaban estas deficiencias. ¿Por qué? Porque obviamente el biol nunca va a suplir todas las necesidades nutricionales que necesita la planta. Y este ingeniero, que les digo, él ha trabajado, ha hecho algunas tesis en hidroponía con algunos tesistas de la central mismo, y él decía que no, o sea, que incluso ellos habían intentado producir tomates, y no, él decía de manera orgánica no se puede, o sea, quien dice que produce de manera orgánica en realidad algo de mentira tiene, porque no se puede, y nosotros hemos hecho investigaciones y hemos hecho tesis para ver y no, o sea, no se logra. Dígame, señor Rojas. ¿Hizo manito levantada? Bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es probar en cambio en forraje hidropónico destinado únicamente para los animales, y obviamente al terminar la evaluación queremos hacer también análisis bromatológico para ver la calidad nutritiva de lo que hemos producido. Entonces ahorita les voy a enviar la fotito. Le tengo también unos videos de lo que les presentó el ingeniero ese día, de cómo se empaca el algodón y cómo se separa la semilla de ya propiamente la fibra. También les voy a enviar eso, ¿ok? Y les envío también el link para que lean de cómo funciona este tipo de bacteria y qué hace. Fijadora de nitrógeno igual, y según la investigación está buena. Entonces nosotros queremos probar algo parecido para ver qué tal nos da de resultado en forraje. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? En base, ingeniero, en base a este trabajo, ¿qué sacamos? ¿Algún resumen No, o solo algo? quiero que lo lean, porque la siguiente clase lo vamos a discutir. Entonces yo les voy a preguntar las ideas, o sea, si es que quieren, pero no quiero mandarles a hacer un resumen. Pero yo voy a confiar en que ustedes van a leer, y que entonces ese día que yo esté hablando del tema y les pregunte de qué se trata, qué hicieron, cuál fue el resultado, etcétera, todos puedan hablar de eso. ¿Ok? Listo. Paréntesis. ¿Alguno de ustedes ha trabajado o ha escuchado hablar del uso del peróxido de hidrógeno para control de plagas, de enfermedades, de hongos?
¿Qué tan efectivo? Bueno, en este caso, ingeniera, yo trabajo en lo que es parte camaronera y utilizamos el peróxido siempre y cuando para la oxigenación o para tipo de cuando está demasiada flacidez el camarón y todo eso. En base a eso Ya. utilizamos el peróxido. Ya. Y o sea, para darle un tipo a las aguas que están demasiado sobrecargadas, se le baja, o sea, el pH y toda esa cuestión, utilizamos el peróxido. Ok. Ya, les comentaba, porque no sé si saben que cuando uno tiene una herida o algo le ponen peróxido de hidrógeno básicamente en la piel para que, no sé, pues para qué función hará en la piel o en la sangre, no sé, pero como que parte ahí, corta ahí la sangre. Dígame, señor Seguro. Bueno, acá en la parte de lo que es cultivo de ciclo corto, en el caso del arroz, también se lo emplea. ¿Para qué? Existe para el control de enfermedades. ¿Y El único cuáles son? inconveniente, A ver, perdón, dígame. o sea, se emplea como un fungicida de contacto, sino que el problema es que no es compatible con muchos productos y en este caso hay veces que solo se puede mezclar máximo con 2 productos, siempre y cuando haciéndose un análisis de compatibilidad, porque si no el producto se va a cortar y más bien va a perjudicar el cultivo. Y si yo le pongo, por ejemplo, no sé, me invento, lunes y después del viernes le aplico otro producto, seguiré teniendo incompatibilidad. En este caso ya no. ¿Y cuáles son las dosis que utilizan? ¿Y para controlar qué hongos? O sea, acá se está utilizando dosis de 500 cc por tanque de 200 litros. Y para controlar hongos que en este caso de Rhizoctonia, casos también de Brucoderia. O sea, es Ya. más que todo para el manchado de grano. Ok. Porque queremos también ver eso, pero queremos probar en tomate de riñón. Entonces teníamos la duda porque, por ejemplo, hoy había un agricultor que de manera rústica o casera, digamos, le estaba aplicando. Pero ¿qué hacía él? Él, por ejemplo, aplicaba tricodermas hoy, por decirles, y mañana aplicaba el peróxido de hidrógeno. Entonces, no, pues, o sea, no servía lo que estaba haciendo. Y tampoco sabía la dosis, entonces hubo casos de que la planta se quemaba, de que el fruto se quedaba ahí, entonces por eso estábamos con eso y queríamos ver o probar diferentes tipos de dosis. Usted me decía en Es que, arroz, ¿verdad? sí, es que en este caso en floración no es recomendable aplicar porque quema la flor. Es un producto un poco fuerte. Claro, bueno, eso queríamos ver, por eso necesitaba sus experiencias. Señor Rojas, ¿usted iba a decir algo más? Señor Párraga. Sí, ingeniera, bueno, respecto a lo que usted antes decía, que con productos orgánicos no se puede, en el caso de la siembra del tomate. Yo tengo un reto importante. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de huertos familiares orgánicos Ya. para un gobierno parroquial acá. Y vamos a utilizar puros productos orgánicos. Ojalá que tengamos excelentes resultados. Bueno, aparte de los productos que nosotros hacíamos acá, esta vez optamos por comprarle a una universidad, a unos ¿Sabe qué estudiantes. sería bueno? O sea, la formulación de los productos orgánicos. O sea, para ver de verdad de qué Ya. están hechos y todo. Así que si por ahí puede obtener información y decirnos si sería bueno. No, incluso yo voy a hacer, estoy ya empezando a hacer las camadas para empezar estas huertas familiares. Ya. Incluso ya mañana voy a retirar el tema de los violes, de los trichodermas, de los bacillus, porque vamos a manejar con puros productos orgánicamente. Entonces yo los voy a ir subiendo la metodología y cómo va a ir el trabajo, porque son para las zonas rurales. ¿Y dónde es, disculpe? En la parroquia Membrillo del Cantón Bolívar, he escuchado de pronto en la Universidad de Spam. Sí. Ya, a ellos les vamos a comprar como quiera, en este caso, los productos de violes certificados que ellos tienen. Ya, a ellos les van a comprar, pero ¿dónde van a hacer los huertos? Eso lo vamos a hacer acá en la parroquia, a donde soy oriundo, en la parroquia Membrillo. Ya.
Bueno, esto es un proyecto con el Consejo Provincial acá de Manabí, entonces estoy trabajando en ese proyecto yo ya aparte con un compañero ingeniero agrónomo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, recuerda que yo ya les mostré que sí es efectivo tricoderma, que Bacillus también es efectivo. Como les decía, los violes tienen que de ley ser combinados, ser completados, vamos a decirlo así, con algún otro tipo de fertilización. Porque por sí solos, ya van 3 tesis que demuestran que por sí solos presentan problemas de deficiencia a las plantas, o sea, no les abastecen todos los nutrientes. Debe contarnos cómo va avanzando su proyecto. Señor Rojas, ¿algo nos quería decir? ¿No? Listo. A ver, entonces, atiendan brevemente a la lista los que no llegaron, ¿ok? A ver. ¿Dónde está? A ver, un ratito. Asistencia. Ay, ya me encuentro la pestañita de la asistencia. Todos contestaron a la lista de los que están aquí. Señora, yo llegué un poquito tarde. Ay, entonces espérenme que ya no le encuentro la asistencia. Ya. Calderón. Díaz. Estrada. Hidalgo. Hidalgo. Maldonado. Nieto. Párraga. Presente. Parrales. Pincay. Presente. Comaquiza. Rodríguez. Román. Sánchez y Valencia. Listo. Ok, entonces, ya está habilitada la plataforma para que puedan rendir su evaluación. Entonces, lean bien. Sarango, ok. ¿Ves? Sí le he puesto en lista. Entonces les decía que lean bien. Está bien fácil la evaluación. Lean bien. Tienen hasta las 10 de la noche, entonces respondan bien, lean bien. Y nos veríamos el día martes, ¿ok? Ya les envío el link entonces para la lectura. Y ya les voy a compartir también los videos, ¿ok? Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Pasen bien. Hasta luego. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pasen bien.